Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, ginecólogo obstetra y jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a sus hogares por encargo de la Facultad de Medicina mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día es muy especial por varias connotaciones. Una de ellas, indudablemente, la entrevista que hemos de sostener con un distinguidísimo profesor de la Facultad de Medicina. Él es neurólogo, especialista en el área, también es profesor emérito de la facultad y jefe del servicio de neurología del Hospital de Clínicas Universitario. Hablo del doctor Federico Fortún, a quien tendré el placer enseguida de presentar. Pero antes de ello y de tocar un par de temas tan importantes como son el de la cefalea y la epilepsia, permítanme ir al sector FMENT Informa. En esta nota ustedes observarán cómo la carrera de enfermería realiza un acto muy importante porque hace la entrega de los símbolos de la carrera a sus estudiantes, en este caso a las estudiantes del tercer año. Vamos a la nota, por favor. Yo creo que esta entrega de símbolos entrará en la historia de nuestra carrera porque lo festejamos siempre y lo hacemos por el Día Mundial de la Enfermera. Este acto tan místico, tan de un encuentro de sentimientos y emociones, porque hemos recibido estos símbolos de la profesión, que hagan de nosotros seres humanos plenamente convencidos y plenamente identificados con nuestra profesión. Entonces, ustedes han hecho una promesa, un compromiso, y ese compromiso que ustedes han hecho ante ustedes mismas, más que ante cualquier, lo han hecho en forma pública. ¿Por qué? Porque han recibido los símbolos universales de la enfermería, especialmente la lámpara. La dama de la lámpara, decía Noelia. Además, decía Noelia, de los 8 dones que repasamos, ¿no es cierto?, en la preparatoria a este acto. Toda enfermera, todo enfermero de hoy, de este siglo, debe apreciarse y debe practicar estos dones. No solamente tiene que repetirlos por teoría, sino que debe llevarlos a la práctica. La verdad que para nosotros es una enorme satisfacción el ser partícipes de este acto tan simbólico, que demuestra la esencia que tiene la carrera de enfermería y sus profesionales como tal. Históricamente sabemos que la carrera de enfermería es la que tiene mayor compromiso social, mayor responsabilidad y es particularmente el eje sobre el cual se mueve un equipo de salud. Hoy, imagínense, ustedes asumen una gran responsabilidad. Dejar en alto el significado de cada uno de esos símbolos que hoy recibieron. Están en una carrera muy humana, ya van a llegar a nuestro lugar y van a ver todo lo que es ir al hospital, sentir como el trato con el paciente, un intercambio de palabras con el paciente. ¿Cómo te sientes al ir al hospital? A eso decirles a los de primero y segundo, a los de cuarto, muchas gracias, y a los de internado, ya están por culminar lo que es la carrera. Muchas gracias por asistir a nuestro acto, por acompañarnos. En días pasados se llevó a cabo un acto muy importante, el de la entrega de certificados a auxiliares de docencia, es decir, a estudiantes que hicieron un curso de formación en esta área. Este es el 31 curso
que lleva adelante el doctor Alex Gutiérrez. El acto se realizó en el Paraninfo y vamos a ver esta nota. Bueno, la verdad que para nosotros es pues un motivo de enorme alegría el poder estar presentes en un acto tan simbólico como este. Y digo enorme alegría porque sé que hoy estamos promocionando a los potenciales docentes del futuro. Potenciales docentes que tendrán esa linda responsabilidad, que es la de formar recurso humano en las distintas áreas. Un recurso humano que hoy por hoy es muy importante para el desarrollo social, para el crecimiento económico y para la potenciación de todo país. Cada quien se forja el futuro. El futuro no es una suerte. Y eso me satisface y los felicito, porque sé que ustedes han dedicado un tiempo extra a esta su formación. Después del año 2002, a esta fecha, hemos hecho 31 cursos y son un total ahora de 3.975 graduados con ustedes. 3.975 graduados, de los cuales la mayoría ya son profesionales. La mayoría han sido y son auxiliares docentes. Y nos estamos aproximando a un centenar de docentes titulares en nuestra universidad. El curso ha sido constituido por 3 módulos: didáctica universitaria, dinámica de grupos e investigación y evaluación del PEA. Durante 12 sábados, queridos padres de familia, les hemos robado a sus hijos para que puedan compartir en las aulas de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina se constituye en anfitriona desde el año 2002 para acoger a las 54 carreras de la UNSA. Quiero decir a nuestras autoridades de que hemos arrancado con un total de 230 estudiantes. Hoy están terminando el curso 191, lo que significa que ha habido selección, ha habido evaluación en cada módulo, ha habido presentación de trabajos, se han explotado los talentos, se han fomentado de manera poderosa el tema de los valores humanos, porque consideramos que de esta manera logramos una formación integral en cada una de sus profesiones, pero por sobre todo apostamos por su desarrollo personal. Amigos, entre el 9 y el 11 del mes de mayo del presente se llevó a cabo en la carrera de enfermería algo trascendental: la acreditación de la carrera de enfermería de la Facultad de Medicina de la UNSA. En esta nota ustedes verán la actividad y trabajo de los evaluadores. Vamos a la nota, por favor. Estamos viviendo un momento bien importante para la carrera de enfermería. El día de ayer llegaron ya los pares evaluadores del Uruguay y de Chile. Desde la mañana, a las 10 de la mañana, fue el primer arribo de Chile, una profesional muy reconocida ya en el país, que además tiene muchas acreditaciones en diferentes países, la licenciada María Cecilia Latrach. Seguidamente hemos tenido la visita o la llegada de nuestro coordinador técnico, que es el licenciado Gustavo Ortega. Él es el vicerrector de la Universidad NUR. Después en la noche tuvimos ya la llegada de la licenciada Shirley Teresita del Uruguay. En este momento, justamente cumpliendo la agenda que es exactamente, y tenemos todo el día, está en entrevista la licenciada María Eugenia Mendoza, y posterior a esta entrevista tenemos la entrevista con la comisión académica que está a cargo de la licenciada Miriam Vargas, la licenciada Vilma Ramírez de Pereira, la licenciada Pilar Reyes, las dos universitarias Pamela Silva y la universitaria Edith González. Bueno, hasta este momento estamos cumpliendo la agenda. En la entrevista con las autoridades facultativas, una de las preguntas que se hizo: ¿cuándo podríamos tener los resultados de este importante acto? El coordinador técnico fue bien claro en decir de que en un mes tendríamos los resultados de este momento tan importante que está
viviendo la carrera de enfermería, que es la acreditación al Arcosur, que certifica la calidad académica de las universidades y en este caso de nuestra carrera. Estimados amigos, después de este sector, permítanme ir a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. UMSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UMSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la Unidad de Transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. ¿Sabías que la Unidad de Transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, el 27 de mayo en Bolivia se celebra el Día de la Madre. Este es un día muy importante y al respecto nos permitimos hacer un pequeño sondeo de opinión. Vamos a él, por favor. Pregúntate qué significa tu mamá para vos. Bueno, la mamá es una persona especial, ¿no? Yo considero que es el primer amor de tu vida, de la cual mi mamá ha fallecido, por ejemplo, pero yo pienso que desde arriba siempre me está cuidando y se siente, ¿no? O sea, no es solo por hablarlo, sino es un sentimiento que, como le decía, es el primer amor, ¿no? Bueno, para mí es mi todo, es mi compañía, mi mejor amiga, es pues... Realmente es la persona que me dio la vida y por eso la amo mucho, la adoro y significa... Yo le tengo un amor enorme porque mi mamá es una mujer luchadora, ha sabido sacarme a mí y a mi hermano adelante sola y eso le agradezco mucho. Mi madre para mí es lo más principal en mi vida porque gracias a ella es que yo estoy estudiando
y ella es la única que nos crió a mí y a mi hermana. Ella es nuestro pilar fundamental. Gracias a ella estoy aquí en este mundo, ¿no? Gracias por haberme cuidado, apoyarme, hacerme estudiar, que es muy importante en mi vida y que por ella daría todo, haría cualquier cosa. Todo para mí, me ha dado la vida, me ha dado todo para mí, es todo en mí. ¿Qué le dirías si estuviera viva, especialmente el 27, el día domingo? Que le dé paciencia a mi papá para que me siga aguantando y decirle que le quiero mucho, que siempre está en mi corazón, ¿no? Viviendo, y decirles a los demás que aprovechen a su mamá, ¿no? Que es una parte muy fundamental en la vida de cualquier persona. Que en este 27 la pase realmente bien, que le vamos a dar una sorpresa, mi hermanito, que aquí está, y mi papá, y que la adoramos mucho. Mami, te amo mami Marilis, y feliz Día de las Madres, te adoro. Que la pase bien, porque aunque no está aquí, está muy lejos, entonces que la pase bien allá con mi padre y con mis seres queridos. Un mensaje de lejos, ¿qué le dirías? La amo mucho, la quiero y que es parte de mi vida y no quiero que nunca me deje. Que la adoro, que la amo, que siempre va a contar conmigo en todo, y sé que le hago renegar mucho, pero no es mi intención. Lo siento y la amo mucho, mucho. Lamentablemente ahorita está enferma, pero yo le quiero enviar unos grandes abrazos. Felicidades, mami, en este 27, en este Día de las Madres, por tu gran esfuerzo, gran amor que nos dedicas a mí y a mi hermana. Te amo, mami Soledad. Para felicitar para el Día de la Madre. ¿Le vas a dar un abrazo, un beso o no? Sí, mami, te quiero mucho. Amigos, está con nosotros nuestro invitado especial, el doctor Federico Fortún, como lo había anunciado. Sin embargo, creemos que es nuestra obligación desde el canal y desde el programa hacer llegar a la madre boliviana, a nuestras madres de Bolivia, no solamente un saludo y un reconocimiento de sus hijos, sino fundamentalmente expresarles nuestra admiración, porque en todos los casos en los que me tocó vivir, por lo menos, observamos siempre abnegación, un cariño a lo mejor desmedido por sus hijos, sacrificio sin límites, pero fundamentalmente el haberse convertido en el ser nucleador, en el núcleo mismo de las familias de Bolivia. Gracias a las madres logramos dar pasos cuando somos chicos, nos formamos y hasta nos proyectamos. Solo la madre es capaz de, en una mesa de 4 personas donde hay 3 platos, decir que todos se sirvan porque ella no tiene hambre. Por ello, reconociendo absolutamente todas sus aptitudes, pero fundamentalmente su apoyo y aporte a los hijos de Bolivia, reciban por favor un cariñoso y sincero abrazo. Y a los hijos, quiero decirles que este es el momento, si tienen a su madre cerca o al lado, de expresarle su cariño, de decirle cuánto la aman, cuánto reconocen de ella, cuánto han aportado en ustedes. Porque no hacerlo hoy, presentes ellas todavía en este mundo, más tarde será seguramente inútil. Y para quienes no están, para las mamás que no están, todos quienes las recordamos, también queremos decirles que las amamos, que reconocemos cuánto han aportado con nosotros y que sabemos que siempre estuvieron, están y seguirán junto a nosotros. Mamás de Bolivia, mil felicidades y muchas gracias por hacer tanto por nosotros. Dicho esto, permítanme presentarle nuevamente al doctor Federico Fortún. Doctor Fortún, qué placer. Encantado. Gracias por venir. Encantado. Lo habíamos señalado, hemos de hablar de 2 temas muy importantes. Uno es el de la epilepsia y el otro el de las cefaleas. Temas muy frecuentes que seguramente, especialmente el de las cefaleas, todos hemos padecido en largos
momentos de nuestra vida. Entonces, ¿le parece que hablemos de este tema primero? Sí, doctor. En primer lugar, adherirme al saludo que ha hecho usted y a mi mamita un enorme y fuerte abrazo. Excelente, gracias, doctor. Entonces hemos de abordar, amigos, el tema de la cefalea, el dolor de cabeza, para decirlo vulgarmente. Doctor, este sí es un problema que todos atravesamos. Tiene mucha importancia, seguramente es el primer motivo de consulta, a lo mejor en la especialidad. Díganos qué es, qué significa la cefalea y cuál es su trascendencia para luego poder hablar de las causas que provocan la cefalea. Tiene toda la razón, doctor Mendoza, porque indudablemente la primera causa de consulta, yo creo, en todo el mundo es el dolor. Y el dolor de cabeza está entre las principales. Lo primero que hago de preguntar a los estudiantes es ¿quién no ha tenido en su vida un dolor de cabeza? Y todos hemos tenido, por lo tanto, se constituye en una de las patologías más importantes que tenemos. El dolor de cabeza significa que las estructuras que están rodeando al cerebro duelan o que las estructuras que están dentro del cráneo, las estructuras que están ya envolviendo íntimamente al cerebro o los vasos que están llevando sangre se pongan de alguna forma molestos y provoquen el dolor de cabeza. Señalar claramente que el mismo cerebro no puede sufrir dolor porque no tiene terminaciones nerviosas, de ahí parten los nervios. Pero todas las demás estructuras que envuelven el encéfalo, que llevan sangre hacia el encéfalo, que están por fuera del cerebro nos van a doler, nos pueden doler. De ahí que en neurología dividimos los dolores de cabeza en dos, las cefaleas de tipo primarias y secundarias. Si bien la clasificación internacional tiene 14 puntos, pero creo que lo importante hacia la población es señalar que tenemos las cefaleas primarias, aquellas en las que las mismas estructuras que están dentro de la cabecita nos van a provocar el dolor, y las secundarias que se deben a otra causa, es decir, si una persona tiene una infección intestinal va a doler la cabeza, si una persona se ha golpeado la cabeza va a doler la cabeza, que son secundarias a algún otro problema. Las primarias son aquellas que dan el problema directamente al encéfalo y a las estructuras dentro de la caja craneal. Entonces, doctor, quiere decir que las más frecuentes indudablemente son las cefaleas primarias. De todas estas posibles causas, ¿cuáles son las más frecuentes? Las más frecuentes, si bien en la literatura internacional se la menciona la migraña como la más frecuente, pero creo que la tensional con la vida diaria que tanto problema nos trae, la cefalea tensional es la más frecuente. En segundo lugar, las migrañas. En tercer lugar, las cefaleas que son crónicas, una migraña crónica, una tensional crónica, y todas estas que se cronifican y se vuelven ya una patología especial. Y en cuarto lugar, en estas primarias está la cefalea en racimo. Ya esta cefalea en racimo que ya es bastante más rara, pero que de todas formas constituye un reto al diagnóstico. Pues entonces, doctor, hablemos brevemente de la primera causa, la tensional. Usted ha dicho muy bien, el estilo de vida que llevamos hoy realmente complica cotidianamente a la gente, porque como hoy la posibilidad de transporte, por ejemplo, se vuelve una complicación, el no llegar en hora genera tensión, el no realizar lo que uno había programado, etcétera, etcétera. Entonces, esta cefalea, sin embargo, tiene algunas características que pudieran permitirnos reconocer, ¿verdad? Totalmente de acuerdo en lo que usted dice, doctor. Y tomar en cuenta que al ser tensional, son todos los músculos del cráneo y del pericráneo, son todos los músculos que están envolviendo a la cabecita, es una contracción generalizada. Tenemos las presentaciones, sobre todo en región occipital, de un dolor intenso en región occipital que se irradia hacia los hombros y se irradia hacia adelante, ya sea en forma de una banda alrededor del cerebro, de la cabecita, o que se proyecta por toda la cabeza. Una forma. Otra forma también de cefaleas tensionales son los
dolores que se provocan sobre todo a nivel lateral. El estar con las mandíbulas contraídas ocasiona un dolor que va hacia arriba y se generaliza. Esta no es tan reconocida muchas veces como tensional, pero también reconozcamos, hoy en día vivimos a veces con los dientes apretados para poder llegar al final del mes, y esta forma de estar nos tiene totalmente contraídos, nos tiene totalmente atrapados dentro de esa tensión nerviosa, dentro de esa tensión muscular, y estas son las formas más frecuentes, los pacientes que llegan por un problema ansioso, por un problema depresivo y con este dolor en la cabecita. Entonces, doctor, ¿qué recomiendan habitualmente, digamos, como formas preventivas y a lo mejor de remedios en la casa para que la gente pueda superar este tema? Naturalmente aclarando de que si esto es persistente, la consulta al médico es una necesidad. En primer lugar debemos tomar en cuenta que el dolor de cabeza es un círculo vicioso, porque empieza a doler, el paciente se desespera, le duele más, se pone más nervioso, le duele más. Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar de bajar un poco ese estado tensional, tratar de disminuir la ansiedad que nos provoca el problema, tanto como el dolor. En segundo lugar, tratar de buscar medidas sencillas, tomar un momento de reposo, tomar un pequeño descanso, pensar en el problema. Hay muchas técnicas asociadas que se recomiendan, por ejemplo, le cuento, como experiencia en la unidad de neurología del Hospital de Clínicas, hemos visto por conveniente que tampoco es bueno administrar al paciente demasiadas tabletas. Hemos abierto una prestación de servicio gratuita los días sábados y se hacen técnicas psicológicas, una técnica del Reiki, para ayudar a los pacientes a que un poco bajen la tensión. Hoy en día, como usted bien ha dicho, la tensión general es muy grande en todos los seres humanos, en todo el planeta, y esto ocasiona que debamos buscar técnicas. Pero ya, como bien se ha mencionado, una vez que este dolor ya no lo podemos controlar, se debe acudir a la consulta porque debemos administrar algunos fármacos para bajar la intensidad del dolor y, si es posible, superarlo totalmente. Excelente, doctor. Amigos, saben que hay que buscar las formas más sencillas y simples de romper la tensión para superar el problema, y cada vez más es posible hacer aquello. Pero, doctor, una cosa que sin duda preocupa mucho más aún es la migraña. Se dice que una gran población en el país y en el planeta sufren de este problema. Yo conocí migrañas, o le llamaremos ataques migrañosos, que casi invalidan a la gente 1 o 2 días inclusive. Hasta 72 horas, ¿no? Si la crisis migrañosa puede causar una invalidez hasta 72 horas con baja por ese tiempo. Como el dolor de cabeza denominado migraña, ese dolor, el clásico, porque hay varias formas de migraña, el clásico que es hemicráneo, pulsátil, que se va a acompañar muchas veces de náuseas y vómitos, de imposibilidad de mirar la luz, la fotofobia, el ruido intenso, la fonofobia, hay que el paciente se encierre en un cuarto en silencio y realmente se pone muy molesto con el dolor. A este tipo de dolor, que lo vemos hasta en los niños, porque hay migraña en niños, hay migraña en adultos, en ancianos, es toda la población que se puede ver afectada, y es un dolor que muchas veces es sumamente intenso. Hemos tenido que internar pacientes con migraña, sobre todo cuando tenemos lo que llamamos un estado migrañoso, que se puede dar cuando el dolor tiene una duración mayor a la esperada. Doctor, ¿qué se recomienda, digamos, como medida preventiva, teniendo en cuenta además de que en algunos casos la gente puede percibir antes de que el estatus migrañoso se instale y que esto va a ocurrir? Entonces, ¿qué se recomienda? Y bueno, seguramente superado esto, el control por el médico será muy importante. Sabemos que tiene relación con la alimentación, ¿no? Y obviamente el ser humano que sufre de migraña es tan molesto el cuadro que se da cuenta cuál es la molestia inicial, qué le ha ocasionado el dolor. Principalmente son los chocolates, lamentablemente, los vinos,
quesos, el plátano inclusive, sustancias que pueden ocasionar el inicio del dolor. Las personas con migraña identifican perfectamente cuál es la causa y lo primero es tener cuidado con todos estos, pero en especial con el que ocasiona el inicio de su dolor y en todo caso dejarlo de consumir. Muy bien, amigos, vamos a un corte y volvemos a conversar con el doctor Federico Fortún sobre este tan importante tema. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra casa de estudios superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Continuaremos hablando de la migraña. Doctor Fortún, ¿cómo podemos inicialmente controlar la migraña antes de entrar, por supuesto, a un manejo terapéutico farmacológico? La recomendación en migraña es que se inicie con analgésicos comunes. Si vemos cualquier listado de tratamiento de migraña, va a estar en primer lugar el paracetamol, el ibuprofeno. Una persona con mucha evolución del cuadro me va a decir que no le hacen efecto, pero al principio son muy útiles. Posteriormente a eso, ya las medidas generales de evitar lo que nos ocasiona el dolor, tener siempre a mano el antimigrañoso, son tal vez, yo creo, las medidas más importantes. Ahora, simplemente en el tratamiento, como usted decía, ya después hay que acudir al médico para que ya nos especifique qué tratamiento. Una recomendación al medio que creo es necesario: no compraremos en la farmacia simplemente el medicamento. Iremos al médico y que el médico nos recete el tipo de dolor y el tipo de medicamento, porque hay medicamentos para migraña y para cualquier otro cuadro que también tienen efectos colaterales que debemos prevenir y debemos cuidar. Cada ser humano tiene una enfermedad distinta. Creo que una enseñanza que nos han dado nuestros maestros es que hay enfermedades, es cierto, pero sobre todo hay enfermos. Así es. Cada ser humano tiene su propia característica y debemos respetar la enfermedad de cada ser humano.
Cada ser humano necesitará un tipo de tratamiento con algo más. Y eso solamente el tomar una pastilla no le dará. Las medidas generales, el tener el conocimiento de qué le va a provocar el dolor, el tener un fármaco inicial, pero siempre acudir a su control médico para que este tratamiento sea totalmente dirigido y específico a cada uno. Absolutamente de acuerdo. Amigos, conocemos de gente que recibimos en los servicios de emergencia de los hospitales que llega prácticamente intoxicada de haber tomado tanto fármaco precisamente para tratar de controlar un problema migrañoso. Sin embargo, uno en el análisis se da cuenta que habían cosas que no tenía por qué tomar, pero era tan intensa la molestia que no hicieron discriminación de las cosas. Doctor Fortún, para concluir esta parte de nuestra conversación, ¿qué pasa cuando el dolor se cronifica? Es decir, ya no es un evento de unos minutos o una tarde, sino prácticamente se vuelve recurrente. Excelente pregunta, doctor, porque complementa lo que usted decía. Llegan pacientes intoxicados con fármacos, por ejemplo, en el mismo tema de la migraña. Sabemos bien que el tomar más de una cantidad de 3 pastillas por día para la migraña o 10 a la semana, y estamos hablando de 2 por día, ya el mismo medicamento causa el dolor de cabeza. Ya tenemos pacientes, muchos pacientes, que lo primero que hay que hacer es suspender los tratamientos que estaban haciendo. Ahora, cuando la enfermedad por sí sola tiende a durar mucho tiempo, se cronifica y los pacientes empiezan a tomar de todo para tratar de controlar, es urgente el que los veamos en centros hospitalarios donde podamos dirigir el diagnóstico exactamente a qué tipo de cefalea es, qué tipo de tratamiento debe tomar y cómo debemos controlar. Insisto, muchas veces la primera medida es suspender toda la medicación porque la misma medicación en exceso provoca dolor de cabeza, y en las crónicas más aún es cuando más vemos. Y sin embargo, las crónicas además significan un reto bastante grande porque el paciente ya ha tomado de todo y no quiere tomar nuevos fármacos. Entonces hay que ver exactamente qué ha tomado, cómo lo ha tomado, qué ha hecho e iniciar tratamientos novedosos para ese dolor de cabeza. Pero además, doctor, en la consulta médica se pueden eventualmente utilizar o echar mano de algunos exámenes complementarios y precisar el origen del dolor, entonces el éxito prácticamente está garantizado. Doctor, el otro tema indudablemente que afecta también a la población, pero es más dramática en mi concepto, es el de la epilepsia. La epilepsia es un problema que casi siempre es crónico y que en ciertos momentos en la vida hasta suele agravarse. ¿Por qué no le dice a la gente, doctor, qué es la epilepsia y cómo podemos enfocar este tema? En epilepsia es una patología neurológica que nos interesa mucho porque tenemos muchos pacientes. Es más, el servicio donde está neurología, el servicio de la unidad de neurología, ha sido construido por la Liga Boliviana contra la Epilepsia, las Damas Voluntarias, que es un voluntariado que tiene más de 50 años, fundado en el año 65 por el doctor Barragán, el doctor Mario Michel, nuestro profesor de neurología y neurocirugía, el doctor Fortún, un tío mío fue uno de los fundadores, Walter Julio Fortún. Ellos han fundado la liga y esta liga sumamente meritoria es dedicada a una enfermedad que sí vemos que tiene mucha importancia en nuestro medio. Simplemente le doy un dato en relación a la cantidad de epilepsias que tenemos. La prevalencia de esta enfermedad en la población de Viacha, un estudio que se hizo allá en el año 83-84, era de 25 por cada 1000 habitantes, considerando que la prevalencia a nivel mundial estaba alrededor de los 3-5 a nivel mundial. Obviamente en todos los países de la región del sur del planeta tenemos cifras así, por los otros, pero es esa patología que tenemos. Y como bien dice usted, es un cuadro crónico. Es una enfermedad desde ya hace unos 8 años atrás se ha transformado de ser simplemente un trastorno a ser una enfermedad. Y hay una diferencia que sí me interesa mucho señalarla, porque si bien se mantiene la definición que es una enfermedad
crónica caracterizada por la presencia de 2 o más crisis. Se ha aumentado esta definición un siguiente acápite, era nuestro gran drama, que dice es una enfermedad que una sola crisis más un electro o algo que nos diga sí hay la enfermedad ya nos obliga a hacer tratamiento. Antes teníamos el gran inconveniente que al decir 2 o más, cuando era una sola crisis nos veíamos en graves problemas. Ahora en cambio ya a nivel mundial se ha cambiado este concepto y ya con una crisis más un electro anormal hacemos tratamiento, y si bien hay muchos fármacos para poder controlar la epilepsia, hay muchas de ellas que son resistentes o refractarias al tratamiento. Debemos verlas con mucho más cuidado, analizarlas, seleccionar el fármaco con mucho cuidado, con mucha precisión, porque este fármaco es el que debe hacer efecto en el paciente. Si no lo hacemos así, estamos cometiendo el problema de crear en el paciente una falta de criterio para seguir el tratamiento. Y una cosa más en esto, necesario que convenzamos al paciente, hay que convencerlo, debemos hacerlo nuestro amigo, partícipe, que haga el tratamiento, porque un tratamiento de una semana, de un mes lo podemos hacer, pero un tratamiento ya de mucho más tiempo, caray que es difícil convencer al ser humano que es su salud, que debe protegerse a sí mismo y debe ser totalmente responsable y cumplir con todo. Indudablemente, doctor, porque además, si no se controla el cuadro, se es susceptible de ser discriminado. De hecho, la epilepsia no es un cuadro contagioso, pero la gente que es alarmista, que siempre trata de hacer escándalo por todo y nada, entonces hace que la gente sea mal tratada por cursar una enfermedad. Sin embargo, con un adecuado tratamiento, como dice usted, el cuadro se puede perfectamente controlar. Es más, a veces hay que tomar muchos años el fármaco, pero también existen, sabemos, éxitos de tal magnitud que curan absolutamente el cuadro y no se reitera más, ¿verdad? Sí, sí, por suerte en la epilepsia no todos los cuadros son parecidos. Ahí tomen en cuenta, epilepsia estamos hablando de una gran cantidad de distintos cuadros, desde la epilepsia tónico-crónica generalizada, esa crisis que nos llama la atención, hasta las pequeñas ausencias o cuadros en los cuales el paciente va a tener en un momento, por corto periodo, un trastorno en su actividad, va a ser algo que después él no recuerde lo que estaba haciendo. Hay muchos tipos de crisis, como usted bien el otro día me hacía notar, hay las generalizadas, hay las parciales, hay muchos tipos de cuadros. De ellas, dependiendo cuál sea su origen, si son epilepsias, en la antigua clasificación se mencionaba, creo más claro para la población, se las llamaba sintomáticas, porque eran un síntoma de algún otro problema, se le pone solución al problema y pasa el cuadro epiléptico en la mayoría de los casos, o en las idiopáticas, en las cuales no encontramos un origen, pero aún en estas idiopáticas, igualmente como usted dice, hay remisión del cuadro. Usted, doctor, lo mencionó perfectamente bien, son muchos años de tratamiento. La norma actual de la Liga Mundial contra la Epilepsia nos habla de que la epilepsia, además del tiempo que tenga crisis el paciente en tratamiento, el tratamiento debe durar otros 10 años, pero hay que hablar bien claro, esos 10 años serán 5 con tratamiento, además del tiempo que ha durado la enfermedad, otros 5 años con tratamiento y control médico estricto, y otros 5 años ya sin tratamiento, pero con control médico muy estricto, y electros, obviamente. Exactamente como usted lo ha señalado, es como debe comprenderse esta patología. No es contagiosa, es recurrente, por supuesto es crónica, pero es controlable y en su caso curable. Doctor, ¿cuáles son las causas que provocan la epilepsia? Yo sé que son muchas, pero seguramente... Totalmente de acuerdo, doctor. Usted ya nos dirá en las las importantes. sintomáticas, justamente eso es lo que se ha visto, la gran diferencia que tenemos los países de toda la región sur del planeta en relación a las del norte. ¿Por qué tenemos más? Es así la gran pregunta. Si bien es cierto, hay algunas formas de epilepsia de tipo genético, de un origen más genético, pero también hay que tomar en cuenta
que en los países muchas veces se hacen partos que no son hospitalarios como deben serlo. Exacto. La gran cantidad de infecciones que tenemos en nuestros países, por ejemplo, se conoce mucho la enfermedad, la neurocisticercosis, esa infección parasitaria del sistema nervioso. Son estas causas, la gran cantidad de infecciones, los partos y los traumas. Obviamente, ya como en todos los países del mundo, los traumas, las enfermedades cerebrovasculares en los ancianos, y las otras causas que nos pueden ocasionar una pérdida de conocimiento y posteriormente una inflamación, una irritación en el cerebro, infecciones. Correcto. Entonces, las causas son múltiples y solo un especialista es capaz de precisar, utilizando, por supuesto, una serie de auxiliares de diagnóstico que son específicos para cada caso. El profesor, este momento, precisó, por ejemplo, que es muy frecuente la infección por cisticercosis. Y cuando se ubican en el cerebro generan bulto y como una parte de la gran sintomatología, indudablemente está la convulsión. Amigos, hemos de seguir conversando sobre el tema con el doctor Federico Fortún, pero vamos a un corte ahora, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con el doctor Federico Fortún sobre epilepsia. Doctor Fortún, ¿qué recomendaciones hay que darle al paciente que sufre de esta enfermedad al margen del tratamiento que pueda estar recibiendo? Al margen, como usted bien ha dicho, al margen del tratamiento, lo que debemos recomendar al paciente tampoco son demasiadas cosas, porque hay que considerar que es un ser humano que tiene una enfermedad y no conviene agobiarlo con la enfermedad. De ahí que se ha visto a nivel mundial que las recomendaciones deben ser precisas, cortas y bien claras. En primer lugar, la prohibición total a tomar bebidas alcohólicas. En segundo lugar, el tener mucho cuidado con el sueño. El ser humano tiene un tiempo de 8 horas alrededor más o menos de sueño, los varones un poquito menos, 7, 8, las mujeres un poquito más, 8, 9 horas, pero deben cumplir esa recomendación. En tercer lugar, tratar de evitar los estados de estrés, muy difícil pero hay que indicarlo. En cuarto lugar, evitar las infecciones, todo tipo de infecciones. Y en quinto lugar, el que no dejen su medicación por nada del mundo. El médico debe ser quien rebaje dosis, aumente dosis, que no se metan con tratamiento, que por favor respeten su cuerpo y consuman su fármaco en forma regular, constante y sin fallas.
A veces las fallas son las que nos causan mucho problema. Un señalamiento en esto del tratamiento. Muchas veces los pacientes se hacen demasiado escándalo con que no han tomado a la hora exacta el medicamento. No es necesario ser exagerado, eso causa tensión. Si se dan 2 horas de diferencia entre su hora de tomar y lo que han tomado el tratamiento, bienvenido sea. La cosa es que tomen el tratamiento. Está clarísimo. Doctor, el tema es muy amplio. Fíjese usted, nosotros en la especialidad también vemos señoras que se embarazan y que por supuesto inclusive agudizan sus crisis porque precisamente estos estados de cambio hormonal en la mujer suelen ser un factor que incluye a que más frecuentemente aparezcan estas crisis. La recomendación no es que no se embaracen, por supuesto pueden tener familia. El tema es que puedan controlar adecuadamente el cuadro y esto lo hacemos normalmente durante el prenatal con el apoyo de la especialidad, ¿verdad, doctor? Totalmente de acuerdo. Sí, hay algunos segmentos de la población que necesitan un cuidado especial, las damas embarazadas y los ancianos. Lo que se pide a la dama que tenga la enfermedad y quiera embarazarse es planificar el embarazo conjuntamente con el médico neurólogo que la está viendo y con el obstetra, el ginecólogo que la está viendo, de tal forma que se pueda planificar si se debe modificar el tratamiento, si se debe rebajar dosis, hacerlo totalmente al principio. Acordémonos que el niño cuando se forma en el vientre materno son 12 semanas en las que se forma y son tal vez los más proclives a tener problemas. Esas 12 semanas debemos evitar no que tenga fármacos, a veces debe tener, pero que tenga la menor cantidad de fármacos, hacer un tratamiento previo como correctamente se hace en su especialidad, doctor, por ejemplo, administrar ácido fólico a las pacientes que tengan enfermedades de este tipo. Eso es lo importante para las damas embarazadas. Doctor, vamos a concluir nuestro programa, infortunadamente. Una recomendación a la población, por favor, respecto de la epilepsia y sus connotaciones en la familia fundamentalmente. 2 elementos en esto. En primer lugar, las medidas que hemos dicho para el paciente epiléptico y en segundo lugar, recalcando lo que usted ha dicho, no es una enfermedad infecciosa. Cuidemos, protegemos al ser humano que está en una crisis epiléptica en vez de dejarlo abandonado. Seamos más bien humanos, ayudemos y tratemos que el ser humano o llegue al médico o llegue a su hogar para hacer el tratamiento. Muchísimas gracias, doctor Fortún. Gracias. Yo creo que ha sido absolutamente claro usted, como siempre. Y amigos, al mismo tiempo de agradecerle al profesor Fortún, permítanme ir a una perlita de salud. Ustedes han de observar cómo es que los científicos siguen trabajando en las diversas formas para controlar la adicción al alcohol. Nosotros hemos hace pocos días abordado este tema. Sin embargo, se sigue experimentando al respecto y posiblemente contemos pronto con un nuevo fármaco para combatir este gran mal. Vamos a la perlita, por favor. Un fármaco desarrollado por científicos de la Universidad de Texas y probado en varias especies de animales ha ofrecido resultados prometedores contra el síndrome de abstinencia alcohólica, de modo que en el futuro podría ayudar el tratamiento de pacientes humanos, informa el sitio oficial de la Alta Casa de Estudio. El medicamento experimental llamado JVW1034 fue probado con éxito en lombrices y ratas adictas al alcohol. El compuesto no generó los efectos secundarios negativos propios de otras drogas utilizadas para el mismo fin, gracias a que actúa sobre una secuencia molecular diferente. El fármaco actúa sobre el receptor célula sigma 2, implicando el ciclo de refuerzo y recompensa que caracteriza la dependencia alcohólica, logrando un efecto modulador sobre el síndrome de abstinencia, detalla el documento publicado por los investigadores en la revista Neuropsychopharmacology, y esta sería un aliado contra la recaída. Los expertos planean desarrollar una píldora basada en el JVW1034, la cual ingerida de manera
manera crónica o en situaciones de estrés puede bloquear los síntomas de abstinencia para ayudar a un paciente dependiente a no sufrir una recaída. Sin embargo, los científicos advierten que el fármaco por sí mismo podría no ser suficiente para una terapia efectiva, ya que la dependencia alcohólica puede involucrar desórdenes a nivel genético que la ciencia aún no logra comprender en su totalidad y que no podría ser modificados con este compuesto de manera permanente. Amigos, esto fue todo por hoy. Les agradecemos por su compañía y les prometemos volver renovados en una semana. Tengan ustedes muy buenos días y que Dios los bendiga.